Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante. Nuestros músculos esqueléticos. Hola, sí. ¿Es un mundo increíble el que permite que nos movamos? Totalmente. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo? ¿Cómo una idea, no sé, agarrar un vaso o simplemente caminar, se convierte en una acción física real? Es una pregunta genial. Pues hoy vamos a revisar algunas ideas clave de un texto de fisiología muy importante, el Guyton y Hall, para tratar de entender esa maquinaria tan precisa que hay detrás. Exacto. La idea es seguir el camino, desde la señal que manda el cerebro hasta que el músculo efectivamente hace fuerza. Queremos entender esa especie de coreografía molecular, ¿no? Eso que permite la contracción. Justo eso. Veremos las piezas, cómo funcionan juntas y de dónde sacan la energía. Es un sistema biológico súper elegante, la verdad. Bueno, para empezar a dimensionar esto, casi el 40% de nuestro cuerpo es músculo esquelético. Una barbaridad. Sí, es muchísimo tejido. Y bueno, hay otros músculos, claro, el liso, el cardíaco, pero hoy nos centramos en estos, los que movemos a voluntad. Los que usamos para todo, básicamente. Exacto. Y su unidad básica es la fibra muscular. Son células alargadas, bastante delgadas, entre 10 y 80 micrómetros de diámetro. O sea, muy finitas. Muy finitas. Y lo normal es que una fibra recorra todo el músculo de punta a punta. Y casi todas, el 98%, reciben la señal de una sola terminación nerviosa. Una sola. Una por fibra. ¿Y dónde se conecta ese nervio? Generalmente cerca de la mitad de la fibra. Entendido. ¿Y la estructura de esa fibra? ¿Cómo es por dentro? Me imagino que tiene su complejidad. Uf, sí. Cada fibra está envuelta en su membrana, que se llama sarcolema. Es como la piel de la célula muscular. Ajá. Y por fuera tiene una cubierta que se mezcla con las fibras del tendón. Y así es como el músculo, al contraerse, tira del hueso. Ah, claro, la conexión con el hueso. Es una jerarquía. Tienes el músculo completo, que está hecho de paquetes, los fascículos. Cada fascículo tiene muchas fibras musculares. Y dentro de cada fibra, Ahí viene lo interesante. ahí está la maquinaria. Cientos o miles de miofibrillas. Y estas miofibrillas están hechas de hilos aún más finos, los miofilamentos. Miofilamentos. Ahí están las proteínas clave, ¿verdad? La actina y la miosina. Exactamente. Esas son las protagonistas. Cada miofibrilla tiene unos 1500 filamentos gruesos de miosina y el doble, unos 3000, de filamentos finos de actina. Son las que realmente hacen el trabajo de la contracción. Y leí que la forma en que se ordenan es lo que le da al músculo esa apariencia como con rayas, ¿no? Las estrías. Correcto. Esa disposición tan regular de la miosina, gruesa, y la actina, fina, crea un patrón. Hay bandas claras, que solo tienen actina, se llaman bandas I. ¿Ok? Y bandas oscuras, las bandas A, que tienen la miosina y también la zona donde se superpone con la actina. Por eso se ven diferentes. ¿Y la actina dónde se sujeta? Los filamentos de actina están anclados a unas estructuras llamadas discos Z. Imagina líneas que cruzan la miofibrilla. Entonces la unidad que se contrae, la unidad funcional, ¿cuál es? Es el sarcómero. Es simplemente la porción de miofibrilla que hay entre dos discos Z consecutivos. Ajá. Cuando el músculo recibe la orden de contraerse, lo que pasa a nivel microscópico es que todos estos sarcómeros se acortan. ¿Cómo? ¿Se encogen? No exactamente. Los filamentos de actina se deslizan hacia el centro, sobre los de miosina. Se meten entre ellos, digamos. Ah, se deslizan. Sí. Y cuando el sarcómero está bien acortado, a unos 2 micrómetros, es cuando la superposición entre actina y miosina es máxima. Y ahí es donde el músculo genera la mayor fuerza. Es increíble la precisión. ¿Y qué evita que todo se desarme o se salga de sitio con tanto movimiento? Muy buena pregunta. Hay una proteína gigante, enorme y elástica, llamada titina. ¿Titina? Sí, también la llaman conectina. Funciona como un armazón elástico. Es como si fueran unos resortes larguísimos que conectan los filamentos de miosina y actina con el disco Z. Mantiene todo alineado y en su sitio. O sea que da estabilidad y elasticidad. Exacto. Ayuda a que la maquinaria contráctil funcione bien y también a que el sarcómero vuelva a su longitud normal después de la contracción. Vale. Tenemos las miofibrillas con sus filamentos. ¿Y qué hay flotando entre ellas?
¿El ambiente interno de la célula? Eso es el sarcoplasma. Es el citoplasma de la célula muscular. Es un fluido lleno de cosas importantes. Potasio, magnesio, fosfato, muchas enzimas. Y energía. Supongo que necesita mucha energía. Muchísima. Por eso hay un montón de mitocondrias, las centrales energéticas, pegaditas a las miofibrillas. Están ahí, listas para producir ATP, que es la moneda energética que usa el músculo. ATP. Clave para todo esto. Fundamental. Y he oído hablar de otro sistema interno, algo como unas tuberías, el retículo sarcoplásmico y los túbulos T. Suenan importantes. Importantísimos. Son el sistema de control interno. El retículo sarcoplásmico, o RS, es una red de membranas que envuelve a cada miofibrilla. Imagínalo como una especie de almacén. ¿Qué almacena? Calcio, iones de calcio. Y luego están los túbulos T, o túbulos transversos. Estos son invaginaciones, como túneles que vienen de la membrana de afuera, del sarcolema. Se meten hacia adentro. Sí, penetran profundo en la fibra y pasan justo al lado del retículo sarcoplásmico. Forman una red intrincada. ¿Y para qué esa cercanía entre los túbulos T y el retículo? Es la clave para la activación rápida. Mira, la señal eléctrica que viene del nervio viaja por el sarcolema, por la membrana. Ok. Cuando esa señal llega a la abertura de un túbulo T, se propaga hacia el interior de la fibra, por ese túnel. Como un cableado interno. Exacto. Y al pasar tan cerca del retículo sarcoplásmico, esa señal eléctrica le da la orden de liberar masivamente el calcio que tiene guardado. Ah, o sea, el túbulo T transmite la señal y el RS libera el calcio. Precisamente, ese calcio inunda el sarcoplasma, llega a las miofibrillas y es la señal directa para que la actina y la miosina empiecen a interactuar. Es el interruptor que enciende la contracción. ¿Y para apagarla? El retículo sarcoplásmico tiene bombas que rápidamente recogen de nuevo el calcio del sarcoplasma y lo guardan. Cuando el nivel de calcio baja, la interacción cesa y el músculo se relaja. ¿Qué sistema tan eficiente? O sea, libera y recoge calcio rapidísimo. Muy rápido, especialmente en las fibras musculares que necesitan contraerse velozmente. Tienen sistemas de RS y túbulos T súper desarrollados. Vale, creo que lo voy siguiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir toda la secuencia, desde el impulso nervioso hasta que el músculo se mueve, ¿cómo sería paso a paso? A ver, intentemos simplificarlo. 1. Llega un impulso nervioso por el nervio motor hasta la fibra muscular. Ok, la señal eléctrica. 2. En la punta del nervio se libera un neurotransmisor, la acetilcolina, justo en la conexión con el músculo. El mensajero químico. 3. La acetilcolina actúa sobre la membrana muscular y abre unos canales para que entren iones de sodio. Entra sodio. 4. Esa entrada de sodio crea una nueva señal eléctrica, pero ahora en la propia membrana del músculo. Es el potencial de acción muscular. Y esa señal se propaga por el músculo. 5. Sí, viaja por toda la superficie de la fibra. 6. Se mete hacia adentro a través de los túbulos T. Los túneles que vimos. Exacto. 7. Al pasar cerca del retículo sarcoplásmico, provoca la liberación de un montón de calcio al interior. El interruptor de calcio. 8. El calcio permite que la actina y la miosina se enganchen y tiren una de la otra, que se deslicen. Eso es la contracción muscular. Y el último paso, la relajación. 9. Casi inmediatamente. El calcio es bombeado activamente de vuelta al retículo sarcoplásmico. Sin calcio, la interacción se detiene y el músculo se relaja hasta que llegue otra señal. Fantástico. Ahora, ese paso clave, el 8, la interacción entre actina y miosina, ese deslizamiento. ¿Cómo funciona exactamente? Suena a que tiran una de la otra. Se le llama el mecanismo de deslizamiento de filamentos. Es la teoría central. Imagina los filamentos gruesos de miosina. Tienen unas partes que sobresalen, llamadas cabezas o puentes cruzados. Ajá, como unos bracitos. Eso es. Cuando el calcio está presente y ha hecho su trabajo con las proteínas reguladoras, estas cabezas de miosina pueden unirse a sitios específicos en los filamentos finos de actina. Se agarran a la actina. Se agarran y una vez unidas cambian de forma, se inclinan. Es como un golpe de remo. Al inclinarse, tiran del filamento de actina hacia el centro del sarcómero. ¿Lo arrastran un poquito? Exacto.
Luego, la cabeza libera los productos de desecho, ADP y fosfato. Se une a una nueva molécula de ATP, y esa unión hace que se suelte de la actina. Ah, el ATP la suelta. Sí. Y entonces, la cabeza usa la energía de ese nuevo ATP para volver a su posición original, lista para agarrarse a otro sitio un poco más adelante en la actina y repetir el ciclo. ¿Es como si caminaran por la actina? Justo. Es la teoría del paso a paso o walk along. Cada ciclo de engancharse, tirar, soltarse y prepararse de nuevo arrastra un poquito más la actina. Y como hay miles de cabezas haciendo esto a la vez... El músculo se contrae con fuerza. Exacto. Cuantos más puentes estén activos, más fuerza se genera. ¿Y el ATP? Mencionaste que se usa para soltar la cabeza. Y antes dijiste que las mitocondrias lo producían. ¿Se usa para algo más? Sí. El ATP es crucial para varias cosas en este proceso. Primero, como dijimos, para que la cabeza de miosina se separe de la actina después del golpe de potencia. Segundo, la energía para que la cabeza vuelva a su posición cargada, lista para el siguiente ciclo, viene de romper, hidrolizar, una molécula de ATP previa. O sea, se necesita ATP para separarse y para prepararse. Correcto. Y tercero, también se gasta muchísimo ATP para alimentar las bombas que meten el calcio de vuelta al retículo sarcoplásmico y para mantener los gradientes iónicos en la membrana celular en general. Vaya, es un gran consumidor de energía. Totalmente. Sin un suministro constante de ATP, la contracción no puede mantenerse y la relajación tampoco ocurre correctamente. Pero a ver, si las cabezas de miosina siempre quieren agarrarse a la actina, ¿qué evita que el músculo esté siempre contraído? Tiene que haber un control. Lo hay, claro. Es un control muy fino y depende de otras dos proteínas que están en el filamento fino, junto a la actina. ¿Cuáles son? Una se llama tropomiosina. Es como una hebra larga que, cuando el músculo está en reposo, se coloca físicamente tapando los sitios de la actina donde las cabezas de miosina querrían unirse. Les bloquea el paso. Exacto. Y la otra es un complejo de proteínas llamado troponina, que está unido tanto a la actina como a la tropomiosina. ¿Y la troponina qué hace? La troponina es la que siente el calcio. Tiene una parte, la troponina C, que tiene mucha afinidad por los iones de calcio. Ah, el sensor de calcio. Justo. Cuando el nivel de calcio sube en el sarcoplasma porque lo liberó el RS, el calcio se une a la troponina C. Esta unión provoca un cambio en la forma de todo el complejo de troponina. ¿Y ese cambio? La actina. Y ahora sí se pueden unir las cabezas de miosina. Ahora sí, es la luz verde para que empiece el ciclo de puentes cruzados y la contracción. Cuando el calcio baja porque el RS lo recoge, la troponina suelta el calcio, vuelve a su forma original y la tropomiosina vuelve a tapar los sitios. Fin de la contracción. Es un mecanismo elegantísimo, la verdad. Controlado por el calcio a través de estas proteínas reguladoras. Sí, es muy preciso. Ahora, volviendo a la energía, al ATP. Mencionaste que se gasta mucho y rápido. ¿De dónde saca el músculo tanto ATP para seguir funcionando? Sobre todo si el esfuerzo es largo. Buena pregunta. El músculo tiene como 3 sistemas de recarga de ATP que usa según la necesidad. 3 sistemas. Sí. El primero es la reserva inmediata. El músculo guarda un poquito de ATP listo para usar, pero muy poco, dura 1 o 2 segundos. Pero también tiene otra molécula de alta energía llamada fosfocreatina. Fosfocreatina. Sí. Puede donar su fosfato al ADP, que es el ATP gastado, para regenerar ATP muy rápido. Entre el ATP y la fosfocreatina tienes energía para unos 5 a 8 segundos de esfuerzo máximo. Un sprint muy corto, levantar algo súper pesado una vez. Vale, eso es para el arranque explosivo. ¿Y después? Después entra el segundo sistema, la glucólisis anaeróbica. El músculo tiene reservas de glucógeno, que es glucosa almacenada. Puede romper ese glucógeno para obtener ATP sin necesitar oxígeno. Ah, anaeróbico, sin oxígeno. Exacto. Es bastante rápido, genera ATP unas 2.5 veces más rápido que el sistema con oxígeno, pero tiene un límite. Produce ácido láctico como subproducto y no puede sostenerse mucho tiempo, quizá 1 minuto de actividad intensa. Como una carrera de 400 metros, por ejemplo. Podría ser. Y luego, para esfuerzos más largos y la mayoría de nuestras actividades, entra el tercer sistema,
El metabolismo oxidativo. Este sí usa oxígeno. Este sí. Ocurre dentro de las mitocondrias. Usa oxígeno para descomponer completamente la glucosa, los ácidos grasos, grasas e incluso aminoácidos si hace falta. Produce muchísimo ATP. Es muy eficiente. Pero es más lento, ¿no? Es más lento para arrancar y para alcanzar su máxima capacidad que la glucólisis, pero puede mantenerse durante horas si hay suficiente combustible, glucosa, grasas y oxígeno llegando por la sangre. Es la fuente principal para más del 95% de la energía en actividades sostenidas. ¿Y qué combustible usa principalmente este sistema oxidativo? Depende de la duración y la intensidad. Para esfuerzos de varias horas, las grasas se convierten en la fuente principal de energía. Interesante cómo va cambiando de fuente. ¿Y qué tan eficiente es el músculo convirtiendo toda esta energía química en trabajo mecánico, en movimiento? Pues no mucho, la verdad. La eficiencia es relativamente baja. Normalmente, menos del 25% de la energía que se libera del ATP se convierte en trabajo útil. ¿Y el resto? Más del 75%. Se pierde como calor. Por eso nos calentamos y sudamos cuando hacemos ejercicio. Es el subproducto principal del metabolismo muscular. O sea que somos bastante ineficientes en ese sentido. Biológicamente hablando, sí. Y curiosamente, la máxima eficiencia no se logra ni a la máxima velocidad de contracción ni cuando está parado, sino a una velocidad moderada, como al 30% de la máxima velocidad posible. Tiene lógica. Ahora, hablando de las contracciones en sí, no todas son iguales. A veces levantamos algo y el músculo se acorta, pero otras veces empujamos algo que no se mueve y hacemos fuerza igual. Claro, esos son los dos tipos básicos de contracción que se estudian en el laboratorio, aunque en la vida real se mezclan. Está la contracción isométrica. Iso, igual. Métrica, longitud. El músculo genera tensión, hace fuerza, pero no cambia su longitud, como cuando empujas una pared. Sientes la tensión, pero no hay movimiento. Exacto. Y la otra es la isotónica. Iso, igual, tónica, tensión. Aquí el músculo sí se acorta, pero la tensión que genera se mantiene más o menos constante mientras mueve una carga. Como cuando levantas una pesa a velocidad constante. Levantar una mancuerna, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. La mayoría de nuestros movimientos combinan fases isométricas e isotónicas. Y también notamos diferencias entre músculos. Algunos son súper rápidos, como los de los ojos, y otros mucho más lentos, ¿no? Totalmente, hay una gran variedad. Los músculos que mueven el ojo pueden completar una contracción en menos de un 150 de segundo. Rapidísimo. ¡Wow! El gastrocnemio, el gemelo de la pantorrilla, tarda como un 115 de segundo. Y el sóleo, que está debajo y es más postural, tarda como un 15 de segundo. Mucho más lento. ¿Y a qué se debe esa diferencia de velocidad y también de resistencia? Se debe principalmente a que tenemos distintos tipos de fibras musculares dentro de los músculos. Se clasifican a grandes rasgos en fibras lentas y fibras rápidas. Tipo I y tipo 2, creo. Esas son otras denominaciones, ¿sí? Las fibras lentas, tipo I, son las maratonistas. Suelen ser más pequeñas, tienen muchos capilares sanguíneos alrededor, muchísimas mitocondrias porque dependen del metabolismo oxidativo con oxígeno. Para aguantar mucho tiempo. Exacto. Y tienen mucha mioglobina, una proteína que almacena oxígeno dentro de la fibra y le da un color más rojizo. Por eso a veces se les llama fibras rojas. Se contraen más despacio, pero son súper resistentes a la fatiga. Ideales para mantener la postura, caminar. Entendido. ¿Y las rápidas? Las fibras rápidas, tipo 2, son las velocistas. Son más grandes, lo que les permite generar más fuerza. Tienen un retículo sarcoplásmico muy extenso para liberar y recoger calcio súper rápido. Para contracciones veloces. Justo. Y están llenas de enzimas para la glucólisis anaeróbica, para obtener energía rápida sin oxígeno. Tienen menos vasos sanguíneos, menos mitocondrias y menos mioglobina. Por eso parecen más pálidas. A veces se les llama fibras blancas. ¿Pero se cansan antes? Se fatigan mucho más rápido. Son para movimientos potentes y breves. Saltar, lanzar, un sprint. ¿Y los músculos tienen solo de un tipo o del otro? No, la mayoría de los músculos tienen una mezcla de ambos tipos de fibras. Lo que varía es la proporción.
Un músculo postural, como el sóleo, tiene muchas fibras lentas. Un músculo como el bíceps tiene una mezcla más equilibrada, quizá con predominio de rápidas. Depende de la función principal del músculo. Tiene todo el sentido. Ahora, el control. ¿Cómo decide el sistema nervioso cuánta fuerza aplicar? Porque no siempre usamos el 100% de la capacidad del músculo. El control es exquisito y se basa en el concepto de unidad motora. ¿Qué es exactamente una unidad motora? Es una única neurona motora que sale de la médula espinal o del tronco encefálico y todas las fibras musculares que esa neurona controla o inerva. ¿Una neurona puede controlar varias fibras? ¿Sí? El número varía enormemente. En músculos que requieren un control muy fino, como los de la laringe o los que mueven los ojos, una neurona puede controlar solo 2 o 3 fibras musculares. Son unidades motoras muy pequeñas. Para mucha precisión. Exacto. En cambio, en músculos grandes y potentes, como el sóleo o los cuádriceps, una sola neurona puede controlar cientos, incluso miles de fibras. Son unidades motoras grandes, diseñadas para la fuerza. ¿Y las fibras de una misma unidad están juntas en el músculo? No, curiosamente están dispersas. Se mezclan con fibras de otras unidades motoras. Esto ayuda a que la contracción sea más uniforme en todo el músculo. Vale. Tenemos unidades motoras de distintos tamaños. ¿Cómo se usa eso para graduar la fuerza? Principalmente de 2 maneras que el sistema nervioso combina. La primera es la sumación de fibras múltiples, o reclutamiento. Reclutar más unidades. Exacto. Para hacer poca fuerza, el cerebro activa solo unas pocas unidades motoras. Y aquí entra el principio del tamaño. Primero se activan las unidades motoras más pequeñas, las que controlan pocas fibras y cuya neurona es más fácil de excitar. Empieza por lo pequeño. Sí, si necesitas más fuerza, el sistema nervioso empieza a reclutar unidades motoras progresivamente más grandes que controlan más fibras y generan más potencia. Es como ir subiendo el volumen poco a poco. Y la activación es suave, ¿no? No es todo o nada. No, además, el reclutamiento no es perfectamente sincronizado. Las diferentes unidades se activan y desactivan de forma un poco asincrónica, lo que ayuda a que la contracción total del músculo sea suave y continua, no temblorosa. Entiendo. ¿Y la segunda forma de controlar la fuerza? Es la sumación de frecuencia y la tetanización. Se trata de aumentar la frecuencia con la que la neurona envía impulsos a las fibras de su unidad motora. Mandar señales más seguidas. Eso es, si los impulsos llegan muy seguidos, una nueva contracción empieza antes de que la fibra se haya relajado del todo del anterior. Las contracciones individuales empiezan a sumarse mecánicamente. Se acumula la tensión. Se acumula. Y si la frecuencia es lo suficientemente alta, las contracciones se fusionan completamente y obtienes una contracción máxima, sostenida y suave. Eso se llama tétanos o tetanización. Tétanos. Como la enfermedad. Bueno, el nombre es similar, pero aquí hablamos de un proceso fisiológico normal. Es la forma de lograr la máxima fuerza de una unidad motora manteniendo un nivel alto y constante de calcio dentro de la fibra. Técnica máxima, la máxima que puede generar en tétanos, es impresionante. Es de unos 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de sección transversal del músculo. Es muchísimo. Sí. Si piensas en el área de un músculo grande como el cuádriceps, la fuerza total puede ser enorme. Hay un efecto curioso que a veces se menciona, el efecto escalera o trepe. ¿Qué es eso? Ah, sí. Es algo que se observa a veces en el laboratorio. Si un músculo ha estado en reposo total y empiezas a estimularlo con sacudidas individuales a baja frecuencia, las primeras contracciones son un poquito más débiles y la fuerza va aumentando gradualmente en las siguientes hasta alcanzar una meseta, como una escalera. ¿Y por qué pasa? Se cree que se debe a que con las primeras contracciones no todo el calcio liberado se recoge inmediatamente y queda un poquito más de calcio en el sarcoplasma para la siguiente contracción, lo que la hace un poco más fuerte. Es como si el sistema se fuera calentando. Interesante. ¿Y el tono muscular? Incluso cuando estamos quietos, los músculos no están totalmente flácidos, ¿verdad? Cierto. Eso es el tono muscular. Es un ligero estado de contracción basal que tienen los músculos incluso en reposo. No es una contracción fuerte, pero mantiene al músculo listo para responder. ¿Y de dónde viene ese tono?
Viene de impulsos nerviosos de muy baja frecuencia que envía la médula espinal constantemente a algunas unidades motoras. Estos impulsos están influenciados por señales que bajan del cerebro y también por información que viene de unos receptores dentro del propio músculo, que detectan el estiramiento, los usos musculares. O sea, es una tensión ligera pero constante y controlada. Exacto, mantiene la firmeza muscular y la postura. Vale. ¿Y qué pasa cuando llevamos al músculo al límite? La fatiga. ¿Qué la causa realmente? La fatiga muscular, sobre todo la que aparece después de un ejercicio intenso y prolongado, es compleja, pero parece estar muy relacionada con agotar las reservas de energía, especialmente el glucógeno muscular. Te quedas sin combustible. Básicamente. O los sistemas metabólicos no dan abasto para reponer el ATP al ritmo que se consume. También puede haber cierta disminución en la transmisión de la señal entre el nervio y el músculo, aunque esto parece menos importante en la fatiga por ejercicio. ¿Y si falta oxígeno? Si se interrumpe el flujo sanguíneo a un músculo que está trabajando y por tanto se corta el suministro de oxígeno y nutrientes, la fatiga aparece rapidísimo, en 1 o 2 minutos, porque el metabolismo oxidativo se detiene y la glucólisis anaeróbica no puede mantenerse mucho tiempo. Claro, la falta de riego es crítica. Totalmente. Ahora, cambiemos un poco de tema. Los músculos no actúan solos, mueven los huesos. ¿Cómo funciona esa interacción? Funcionan como sistemas de palancas. Los huesos son las palancas, las articulaciones son los puntos de apoyo, fulcros, y los músculos aplican la fuerza para mover esas palancas. ¿La kinesiología es la ciencia que estudia estos movimientos corporales? Como el bíceps flexionando el codo, ¿no? El codo es el apoyo, el antebrazo la palanca y el bíceps tira. Ese es un ejemplo clásico. Y algo importante en estos sistemas es la coactivación. Coactivación. Sí, que cuando un músculo principal, agonista, se contrae para hacer un movimiento, el músculo opuesto, antagonista, a menudo también se contrae un poco, pero de forma controlada. ¿Para qué? ¿No sería contraproducente? No, ayuda a estabilizar la articulación y a controlar la velocidad y la precisión del movimiento. Frena el movimiento al final, lo suaviza. Es un ajuste fino. Entiendo. Para un control más preciso. Exacto. Es lo que llamamos remodelación muscular o plasticidad. Los músculos se adaptan constantemente a las demandas que les ponemos. Pueden cambiar su diámetro, su longitud, su fuerza, la cantidad de vasos sanguíneos, incluso el tipo de fibras puede variar un poco. ¿Tan rápido se adaptan? Puede ser notablemente rápido. A veces los cambios significativos se ven en pocas semanas de entrenamiento o desuso. El ejemplo típico es el gimnasio. Haces pesas y el músculo crece. Eso es. Hipertrofia es el aumento del tamaño del músculo. Y lo contrario, si dejas de usar un músculo, por ejemplo, si te inmovilizan un brazo, se produce atrofia. El músculo disminuye de tamaño y fuerza. ¿La hipertrofia es porque se crean más fibras musculares? Oí que eso era raro. Es muy raro en humanos adultos. Se llama hiperplasia. Lo normal, lo que ocurre con el entrenamiento de fuerza, es la hipertrofia de fibra. Es decir, las fibras musculares que ya tienes se hacen más grandes. ¿Cómo? Aumentan la cantidad de miofibrillas en su interior. Fabrican más filamentos de actina y miosina. Se hacen más densas y fuertes. Esto se estimula principalmente al contraer el músculo contra una carga, al hacer fuerza. ¿Y la atrofia por desuso? Ahí ocurre lo contrario. El equilibrio entre la síntesis de proteínas musculares y su degradación se inclina hacia la degradación. Hay una vía celular específica, la vía ubiquitina-proteasoma, que se activa para desmontar las proteínas musculares cuando no se usan. El cuerpo ahorra recursos, supongo. Podría ser una forma de verlo. Y la longitud del músculo también puede cambiar. Un acortado puede eliminar sarcómeros acortándose. Busca adaptarse a la longitud funcional que más se usa. ¿Qué adaptabilidad? ¿Y si hay daño? ¿Cómo se repara el músculo? Ahí entran unas células muy interesantes, las células satélite. Son como células madre específicas del músculo, que normalmente están inactivas, pegadas a la superficie de las fibras musculares. Células madre musculares. Algo así. Cuando hay un daño en la fibra muscular, o incluso con el estímulo del ejercicio intenso que causa microlesiones, estas células satélites se activan, se multiplican
y algunas se fusionan con la fibra dañada para repararla, o se fusionan entre ellas para formar nuevas fibras si el daño es muy grande, aunque esto último es menos común. También contribuyen a la hipertrofia aportando nuevos núcleos a las fibras en crecimiento. O sea que son clave para la reparación y el crecimiento. Fundamentales. Se piensa que su disminución o menor capacidad de activación con la edad contribuye a la sarcopenia, la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. Pero la buena noticia es que el ejercicio parece mantenerlas más activas. Mencionaste la atrofia por desuso. ¿Y si se corta el nervio que va al músculo? Eso es la atrofia por denervación, y es mucho más rápida y severa que la atrofia por simple desuso. Sin la estimulación nerviosa, el músculo pierde masa muy rápidamente. ¿Se puede recuperar? Si la conexión nerviosa se restablece pronto, sí. Pero si la denervación dura mucho tiempo, varios meses a un par de años, las fibras musculares pueden degenerar de forma irreversible y ser reemplazadas por tejido fibroso y adiposo, grasa. ¿Pierde su capacidad de contraerse para siempre? Exacto. Y ese tejido fibroso a veces se acorta con el tiempo, produciendo contracturas que limitan el movimiento de la articulación incluso si el músculo ya no funciona. ¡Qué complicado! ¿Hay alguna excepción? Leí algo sobre la polio. Sí, en casos como la poliomielitis, donde algunas neuronas motoras mueren pero otras sobreviven, esas neuronas supervivientes pueden extender sus terminaciones para adoptar y reinervar algunas de las fibras musculares que quedaron huérfanas. Una neurona controla más fibras de lo normal. Muchísimas más. Se forman lo que se llaman macrounidades motoras. Esto permite recuperar parte de la fuerza, pero se pierde control fino, porque una sola neurona ahora controla un grupo enorme de fibras. Es una adaptación pero con un toste. Exacto. Para ir cerrando, un par de fenómenos relacionados. El rigor mortis, la rigidez cadavérica. ¿Por qué ocurre? Es por la falta de ATP después de la muerte. Como dijimos, se necesita ATP para que las cabezas de miosina se suelten de la actina. Cuando cesa la producción de ATP, las cabezas se quedan pegadas en el estado de contracción. Y el músculo se queda rígido. Rígido y contraído. Esa rigidez dura unas 15-25 horas hasta que las propias proteínas musculares empiezan a degradarse por las enzimas celulares liberadas tras la muerte, y entonces el músculo se vuelve flácido de nuevo. Curioso. Y por último, mencionaste brevemente las distrofias musculares. Son enfermedades graves, ¿no? Sí, son un grupo de trastornos hereditarios que causan degeneración progresiva del músculo. La más común y severa es la distrofia muscular de Duchenne, DMD. ¿Qué la causa? Es una mutación en un gen del cromosoma X, por eso afecta principalmente a varones. Este gen produce una proteína llamada distrofina. Distrofina. Sí, es una proteína estructural muy importante. Actúa como un ancla conectando los filamentos de actina del interior de la célula con proteínas de la membrana celular, el sarcolema. Ayuda a estabilizar la membrana durante las contracciones. ¿Y si falta? Si falta distrofina o si es defectuosa, la membrana celular se vuelve frágil y se daña fácilmente con la tensión de la contracción. Esto altera el manejo del calcio, provoca inflamación y finalmente la muerte de la fibra muscular, que es reemplazada por tejido conectivo y grasa. Es un proceso degenerativo progresivo. ¿Hay cura? Aún no hay una cura definitiva, lamentablemente. Hay tratamientos para manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida, y se está investigando intensamente en terapias génicas y otras estrategias para intentar corregir el defecto o compensar la falta de distrofina. Existe una forma más leve, la distrofia muscular de Becker, BMD, donde hay algo de distrofina funcional. Es un campo de investigación muy activo, entonces. Muchísimo. Hay mucha esperanza puesta en esas nuevas terapias. Bueno, después de todo este recorrido, queda clarísimo que lo que tenemos bajo la piel es una maquinaria biológica impresionante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Toda esa danza molecular, la actina, la miosina, el calcio como director de orquesta, el ATP dando la energía, los nervios mandando las señales. Es la base de cada parpadeo, cada paso, cada vez que levantamos algo. Es una maravilla de ingeniería biológica, sin duda. La precisión, la coordinación, la eficiencia energética, aunque no sea perfecta, es asombrosa. Exacto. Y nos deja pensando. Sí, a mí me hace reflexionar sobre esa increíble capacidad de adaptación que tiene el músculo.
que pueda crecer, encogerse, repararse con esas células satélite, ajustar su longitud. ¿Qué potencial hay ahí, no? Claro, si entendemos tan bien cómo se remodela, hasta dónde podríamos llegar para afinar esa plasticidad a nuestro favor. Pienso más allá del deporte. Podríamos, en el futuro, dirigir esa adaptación para, no sé, acelerar la recuperación de lesiones de forma más eficaz. O para combatir el deterioro que viene con la edad, la sarcopenia que mencionabas. Exacto, o incluso mejorar funciones musculares muy específicas, quizá para ciertas profesiones o necesidades, de formas que hoy apenas imaginamos. La pregunta es, ¿cuán precisamente podremos algún día sintonizar nuestro sistema muscular para optimizar la salud y la función? Una pregunta fascinante para el futuro.